Fórmula Noticias Tabasco presenta La Entrevista. La entrevista es con J. Jesús Lule Ortega, es delegado del Instituto Nacional Electoral en el estado de Tabasco. Vamos a platicar de cómo va el proceso y todo lo que se está haciendo y planchando rumbo al 7 de junio para que lleguemos, pues igual, ¿no? Planchaditos a la elección. Mi querido maestro Lule. Pues lo que pretendemos, Gabriel. Bienvenido. Ileana. Bienvenido. Muy buenos días. Pretendemos obviamente llegar al 7 de junio con todo preparado para que ese día los ciudadanos puedan acudir con toda tranquilidad, teniendo la seguridad de que van a tener una boleta esperándolos en el lugar donde se instala normalmente la casilla, y que después de que transcurra la jornada electoral, pues sus votos se van a contar y se van a contar bien, que es lo que pretendemos garantizarle a la ciudadanía. Sí, esa parte de garantizarla, ayer hubo declaraciones sobre que se garantiza que los comicios se lleven a cabo, comparado con otras entidades del país en donde casi que están en tela de juicio si se llevan a cabo, ¿no? Aquí en Tabasco estamos caminando en rumbo, ¿no? Sí, claro. O sea, creo que Tabasco no escapa al contexto nacional de problemas de seguridad que tenemos, pero en torno a lo que tiene que ver con la organización del proceso electoral, hasta el momento en las áreas operativas que nosotros tenemos en el Instituto Nacional Electoral, que es el Registro Federal de Electores, lo que tiene que ver con la logística, la organización de la elección y el asunto de la capacitación electoral, todo va transcurriendo con normalidad. Creo que para fines electorales el contexto complicado de la seguridad pues no incide, y en ese sentido las autoridades electorales creo que estamos trabajando con toda normalidad la organización del proceso electoral. Ayer precisamente eso decía el consejero del INE que estuvo de visita, que impartió incluso una conferencia. No es un foco rojo Tabasco como pudiera ser Michoacán, como pudiera ser Guerrero, como pudiera ser Oaxaca y otras entidades. En Tabasco las cosas están tranquilas y además están conyugando con el organismo público electoral local. Así es, tenemos ahora pues la encomienda constitucional y legal de organizar coordinadamente con los organismos públicos locales el proceso electoral, y hemos venido caminando de la mano con el Instituto Electoral Local, primeramente mediante la formalización de la forma como vamos a trabajar la elección coincidente, mediante la negociación y suscripción de un acuerdo general de coordinación. Y hemos platicado en las semanas recientes acerca del anexo técnico y financiero, es decir, las particularidades y las minucias ya de cómo vamos a efectuar esa coordinación. En este momento está en revisión esos instrumentos jurídicos en las áreas centrales del INE, para que una vez que se validen, bueno, pues se proceda a la firma y entonces darlo a conocer a la opinión pública, que todos conozcan los términos en los que vamos a trabajar la elección coincidente con el Instituto Electoral Local, y también cuánto le va a costar a los ciudadanos tabasqueños la parte que corresponde a la aportación de carácter local. Y a ver, cuando se hizo la reforma electoral, se fundamentó legalmente que el INE era el que organizaba las elecciones, ¿no? Pero de repente la capacidad del INE para la elección del 2015, bueno, llamaba a trabajar en conjunto con los institutos locales, ¿no? Y yo creo ¿cómo que coordinar ese? Aquí tendríamos que ampliar un poco el comentario, Eliana. Primero señalar que nosotros teníamos hasta antes de la reforma del 2014, digamos, un 33 sistemas electorales, uno a nivel federal y 32, una en cada entidad de la República y en el Distrito Federal. Ahora, el legislador, con la reforma ahora del 2014, lo que diseñó es un sistema electoral nacional único, que ahora funciona mediante la instalación de casillas únicas, y que, si bien es cierto, quien rige el proceso de la elección del sistema electoral nacional es el INE, pero bueno, requiere la coadyuvancia de los organismos públicos locales, porque hay facultades que asumió de carácter nacional el INE, pero mantienen algunas atribuciones en el ámbito de las elecciones locales los organismos públicos, como es, por ejemplo, la educación cívica, el preparar la elección, registrar candidatos, imprimir y diseñar la documentación y los materiales electorales,
y una vez que se realice la jornada electoral, tienen que realizar el cómputo de las elecciones locales, que en el caso de Tabasco, pues sabemos que tendremos la elección por una parte de ayuntamientos y también del Congreso local. Entonces, como ves, ahí tenemos que trabajar coordinadamente, porque el INE va a realizar va a determinar los lugares donde se van a ubicar las casillas, va a integrar las mesas directivas de casilla y va a operar la logística de la elección. Pero requerimos que el Instituto Electoral Local nos haga llegar los paquetes con la documentación electoral que se va a utilizar en las casillas, y que una vez que transcurra la jornada electoral les vamos a entregar a ellos la documentación electoral que regresa de las casillas para que puedan seguir con los actos tendientes a concluir con las actividades para que finalmente se determine quién ganó en las elecciones de ayuntamientos y de Congreso del Estado. Decía usted antes de esta precisión que son elecciones en donde, bueno, todos los ciudadanos pagamos, o sea, sí son elecciones caras las que se celebran en nuestro país, y hay una cantidad de recursos que se destinan tanto a nivel federal como estatal, como para que no participemos, y se está organizando todo perfectamente. ¿De qué orden estamos hablando más o menos, maestro Rulli? Bueno, en este momento lo que se señala más aproximadamente, hay costos que están incorporados en el proyecto de acuerdo que nosotros estamos construyendo, y estamos hablando del orden de un poco más de 30 millones que corresponde de aportación a cada una de las partes para la operación de la casilla única. Sí. Obviamente hay cosas que no se incorporan en la operación de la casilla única porque corresponden al ámbito meramente electoral local o federal. Por ejemplo, lo que yo decía, la operación de los órganos en el Estado, de los locales, la impresión de documentación y material electoral, los sueldos y salarios del personal de los consejos municipales, locales y estatales, en fin, todo eso que no está incorporado en ese proyecto, en ese presupuesto. Entonces, hay que digamos, contextualizar y señalar que solamente nosotros acordamos y negociamos una parte de lo que es el aspecto económico de la elección. Ahora, sobre estas casillas únicas, porque todavía no hay precisiones, hay confusiones. Precisamente acabamos de platicar con Maday Merino, la presidenta del IEPCT, y le preguntamos qué tantas casillas únicas va a haber en Tabasco. Nos decía Maday, pues que todas, pero todas no son iban todas. A ser únicas. Son pocas, o sea, es un modelo que se va a aplicar, o sí van a ser todas las casillas modelo único. Todas las casillas. ¿De Tabasco? Todas las de Tabasco. Estamos hablando de cerca de 3,000, 2,700, cerca de 2,800. ¿Por qué no podemos tener todavía el número definitivo? Porque eso depende de que se consoliden los datos de todos los ciudadanos que obtienen su credencial para votar, y sabemos que vamos a estar entregando credenciales hasta el primer día de marzo próximo. Entonces, una vez que tengamos los estadísticos finales de cuántos conforman las listas nominales de electores, vamos a poder determinar la cantidad total de casillas. Todas las casillas que se instalen en Tabasco serán del modelo de casilla única. Absolutamente todas. Vamos a tener, por supuesto, ahí tanto casillas especiales para que los electores que andan fuera de su domicilio puedan votar, como las que nos clasifica la ley, las básicas, las contiguas, las extraordinarias, pero absolutamente todas las de Tabasco van a ser de modelo de casilla única. Y entonces, en todas, si no estás en tu lugar de origen, ¿vas a poder votar? ¿En todas va a haber casillas especiales? Única incluye... En el contexto del Estado, en todos los municipios va a haber una casilla especial para que quien ande fuera de su lugar. Y que son luego las origen, de las colas horribles. Así es, pero bueno, en este caso estamos hablando de que las casillas únicas, especiales, seguramente se saturarían si estuviéramos hablando de una elección presidencial, porque es en donde los ciudadanos que andan fuera de su lugar de origen pues demandan mucho la votación. Claro. Pero en este caso estamos hablando de a nivel federal de una elección intermedia de solo diputados, y en el contexto de la elección local estamos hablando solo de ayuntamientos y de Congreso del Estado. Entonces, nada más para precisar, eso nos disminuye un poco el problema de las casillas todas especiales. Son únicas y va a haber en cada municipio especiales una. Así es, de acuerdo a lo que hasta el momento están trabajando, están en previsión. Lo que ha propuesto el Instituto Electoral Local, porque también dentro de este contexto de coordinación, nosotros no podemos instalar casillas
únicas sin escuchar la opinión y las propuestas que tiene el Instituto Electoral local. Precisamente en eso consiste la coordinación, en que ambas instituciones logremos cumplir con la encomienda que nos dan nuestras respectivas constituciones y leyes para que pues no haya ningún problema con la organización de ambos procesos, del federal y del local. ¿Se ha pensado en ampliar el número de casillas especiales? Porque siempre es una bronca, viene Eliana de las colas, de las filas, y ponen una aquí en el ADO, otra en el aeropuerto. ¿Se ha pensado en ampliar el número de las especiales? No, en este caso no, aunque en el ámbito federal, ahora la ley nueva, a partir de la reforma de 2014, lo que establece es que en cada distrito electoral puede haber hasta 10 casillas especiales, cosa que en el proceso electoral anterior teníamos solo la posibilidad de instalar hasta 5 casillas de tipo especial. O sea, entonces, que en el centro podría haber 40 casillas especiales, en caso de que se requiera. Tendríamos, en el caso de centro, tenemos 2 distritos electorales con cabecera aquí. Recordemos que tenemos el distrito 4 y el distrito 6, y en ese sentido podríamos nosotros instalar hasta 20 casillas especiales en el extremo. Eso significa que el legislador, atendiendo a la problemática de las últimas elecciones, pues abrió la posibilidad de tener más casillas. Sin embargo, como esta es una elección intermedia ahora en el 2015, creemos que no es necesario ampliar el número de casillas especiales. Y a futuro, para el 2018, el INE ya tendría más la operación de la elección, o seguiría en coordinación con los institutos locales. Bueno, en 2018 eso dependerá mucho del resultado, creo, de este nuevo modelo electoral que se diseñó en la reforma del 2014, y de que si esto funciona adecuadamente, seguramente el legislador no tendrá mayor empacho en continuar con las mismas reglas y el mismo sistema para la elección del 2018. Claro. Entonces, si la ley no se modifica de aquí al 2018, pues obviamente iríamos con un modelo electoral igual que el que estamos operando ahora en el 2015. En torno a la fiscalización, el mismo Consejo General del INE ha dicho que es un ejército, ¿no?, que se necesita de personal y de elementos técnicos, científicos, para poder ver en qué están gastando los partidos políticos, están aplicando bien o no las prerrogativas, y en ese sentido el organismo local se ofreció en un momento dado a ayudar a fiscalizar los recursos. ¿Ustedes estarían en la dinámica de aceptar esta propuesta, maestro Lule? Bueno, primeramente hay que contextualizar la respuesta, señalando que el cambio de ahora que trajo la reforma electoral en materia de fiscalización para el INE, es que el IFE, con el modelo electoral anterior, fiscalizaba a un poco más de 6,000 informes de precampaña, de campaña y anuales que entregaban los partidos políticos. Ahora el Instituto Nacional Electoral tiene el cálculo de que tendrá la encomienda de revisar y de fiscalizar algo así como 75,000 informes de precampaña, campaña y de lo que van a entregar los partidos y los precandidatos y candidatos. Total. Eso quiere decir que incrementó sustancialmente la carga de trabajo en materia de fiscalización. En este momento lo que yo conozco es que el INE, y aquí en Tabasco ya acabamos de desarrollar un proceso de contratación de auditores y de un coordinador que se va a encargar específicamente de llevar los asuntos relacionados con la fiscalización aquí en Tabasco. Recientemente, a partir del día 1 de febrero, iniciarán labores cuatro contadores que hemos contratado aquí a partir de esa fecha aquí en Tabasco, y que permanentemente estarán apoyando para ir pues conduciendo el asunto de la fiscalización y disipando las dudas que tengan los precandidatos, los candidatos y los partidos, de tal forma que la estructura que tuvo que pues contratar y formar la unidad de fiscalización del INE, pues sí es muy importante. El asunto del ofrecimiento del Instituto Electoral Local, pues habría que valorarlo. Yo creo que en este caso será la unidad de fiscalización la que valore en términos de la capacidad humana que ya tiene contratada, si es que es factible aceptar ese ofrecimiento o no. El tema de las candidaturas independientes, ¿cómo van en la revisión? Bueno, en el caso nosotros, primero habría que dividirlo. En el ámbito federal solamente tenemos una candidatura independiente, o cuando menos un solo ciudadano que manifestó su intención
de promover su Pero candidatura independiente en el caso del Distrito 3. Todavía no termina el plazo para que ellos obtengan las firmas de apoyo ciudadano. En el momento en que las presenten, obviamente las revisaremos. ¿Hasta cuándo es el plazo en el plano federal? En el plano federal, si la memoria no me falla, creo que es 17 o 18 de febrero. Así es. Ok, entonces ya tiene chance de caminar, ya va por el federal. Y en el ámbito local, bueno, lo que tenemos convenido, precisamente en el instrumento jurídico que se firmó el 18 de diciembre, es de que una vez que el Instituto Electoral Local nos haga llegar la información relacionada con los candidatos independientes del ámbito local, lo que la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores va a hacer analizar las firmas y los documentos que presentan los ciudadanos que están otorgando el apoyo a esos candidatos independientes, para verificar que efectivamente tengan el número de apoyo que debe de ser. Las escanean y luego las cotejan. Tienen que verificar las claves del lector y las credenciales que están entregando los ciudadanos que están manifestando su apoyo, y que las firmas coincidan también con el registro que tenemos nosotros en el Registro Federal de Electores. Verificar que no estén duplicados, para que efectivamente los ciudadanos sea auténticamente el que firmó, que esté en el padrón electoral y que no haya duplicidad. No podíamos ir hacia para que los partidos consigan las firmas. Pues sí, que ellos se pongan a gastar chancleta. ¿No? Y a ver si consiguen la mayoría o el número para participar. Obviamente es una cuestión de... Tendría que haber una reforma electoral. Vamos a impulsar a Eliana como candidata. Yo creo que esa podría ser la solución. Para que se haga esa reforma. Gracias, maestro Lule. No, al contrario, Gabriel, yo te agradezco la oportunidad. Creo que estos temas que hemos tratado son asuntos de cultura cívica electoral, y yo espero que los ciudadanos pues hayan estado atentos a estos temas, y que el día de la elección los veamos ahí en la casilla para que voten. Vamos a platicar mucho de todos modos de aquí. Entonces, gracias, Lule.